pasar algo bien loco. Pinches policías corruptos. Bueno amigos, fue una verdadera locura lo que nos pasó. La policía se robó nuestro dinero. Perrito, perrito. Ya se va. Buenos días, ¿Cómo andan? panas. ¿Cómo andan amigos? Aquí estamos en Barquisimeto. Directo de Barquisimeto. Salimos de nuestra posada, pero que es una posada muy especial. Es hotel, no es posada. Pero Te aquí dejo. en Barquisimeto están muy raros los hoteles. Sí, están muy raros, hay algo bien raro aquí. Estuvo súper difícil encontrar un alojamiento en Airbnb o en Booking, que estaban súper caros. Sí. Así que decidimos hacer, como siempre, ir a buscar en las posadas. Y preguntar. Pero primero llegamos en las posadas y vimos que pues no se podía rentar Hasta- todo el día, como que nos decían que no, se rentan por rato y nosotros ¿qué? Sí, Y y entonces- luego nos dijeron, te puedo rentar la noche hasta las 6 de la tarde y eran las 11 y nosotros, pero ya queremos dejar las cosas, las mochilas. Y entonces las posadas aquí son lugares donde la gente puede venir a pagar unos dólares y rentar un rato, que son 5 horas, 3 horas, algo así, para que pues les dejamos pensarlo. Pero lo que pasó es que nosotros ayer entonces en nuestra posada escuchamos Que aplaudían. Gente Yo creo que estaban aplaudiendo. viendo una película y les gustó mucho y estaban aplaudiendo. como que se escuchaba al inicio eso y después aplaudían rápido y etcétera, y nosotros y gente gritando y Tal bueno, vez estaban practicando para una orquesta o algo Sí, así, no qué sé. sé yo. entonces aquí las posadas tengan eso en cuenta, son bien raras. Sí. Fuimos como a 3 y nos dijeron exactamente, Sí, lo exactamente mismo. lo mismo. Y hay que saber que los hoteles aquí son carísimos. Sí, entonces en mi rancho eso se llama motel. Pero acá son hoteles. Bueno, Lo peor que nos pasó es que el señor nos dijo, bueno, te dejo a 20 dólares la noche, pero al final me quiso cobrar no sé cómo un tipo de cambio raro a 65 dólares, 65 bolívares el dólar, y al final pues yo le dije, no, bájamelo, ya me lo bajó y pues pagamos 45 dólares las 2 noches. Pero el señor no fue nada honesto con nosotros desde el inicio, que le dije que soy francés, yo queriendo ser honesto, etcétera, conocer la gente. Él directamente nos vio la cara de pues los que van a pagar y no sé qué, turistas. Muy mala onda el señor, pero bueno, hay de todo en todo el mundo. sí, justo nos han escrito mucho en los comentarios como que no, que hay mucha gente buena y de eso nos hemos dado mucho cuenta, pero también nos han dicho ustedes que hay gente mala y que hay que cuidarnos como en todo el mundo, como en todos los países. Sí, hay que tener cuidado. Sí. Hoy estamos en Barquisimeto y la verdad no sabemos por qué estamos aquí? ¿Verdad? Lo que me dijiste ayer. Queremos ir hasta, ¿cómo se llama el siguiente? Queremos ir a Barinas, sí. Barinas. Entonces el trayecto desde Tucacas hasta Barinas era muy largo. Sí, así que Entonces dijimos, tomamos un camión y descansamos un rato, unos días aquí en esta ciudad, Barquisimeto. Y pues aquí andamos. pero llegando dijimos, ¿qué estamos haciendo aquí? Cuando no podíamos encontrar un alojamiento, todo era caro. Sí. Y no sé, la ciudad no parece tan... No fue como en Tucacas que posada a cada Sí. lado y negociamos y así. Y aquí no, aquí estaba difícil. Y bueno, la ciudad no parece tan turística, no parece tan chévere. Pero bueno, tal vez nos equivocamos, vamos a ver. Vamos a ver. Viste, hay algo que me llama mucho la atención, que siempre en los edificios de las viviendas hay rejas, ¿viste, amor? En las ventanas. Así. En muchas vimos. En Venezuela. Héroe. Estamos en Barquisimeto, en el estado de Lara, mi amor. Sí. Y esta es la plaza Jacinto Lara. Yo pensé al inicio que era una plaza Bolívar, pero no. Es más por acá, por allá. Estamos en el centro histórico de la ciudad. Homenaje al general Jacinto Lara. Héroe epónimo del estado Lara. Bueno, la verdad no sé quién es. Mira, se escucha guacamayas, cotorros.
Ayer vimos unos bien bonitos. Y atrás está una iglesia. No. Se llama Iglesia San Francisco de Asís. Ah, ok. Muy bien, mi amor. Bueno, vamos a caminar por acá. Qué hermosa plaza. Creo que ya entramos al centro histórico. Y aquí las casitas de color con el techo colonial. Y las calles empedradas, mira. Sí, siempre pasamos por acá y hasta la Plaza Bolívar, que está cerquita, unos 5 minutos de aquí. Una placita de paragüitas. Bien bonita esta placita. Son papalotes. ¿Qué? Son Así, papalotes. En la noche se debe ver bien bonito así todo prendido con Estoy luces. seguro que se prende de las luces se prende del color de la bandera de Venezuela. Hay que venir a investigarlo. Sí. Y aquí está el Poder Judicial del Estado de Lara. No sé, tal vez un tribunal, no sé. Para hacer un poco de historias, un poquito más de informaciones, Barquisimeto tiene 1.7 millones de habitantes. Y en el año 1812 hubo un terremoto que destruyó un poco de la ciudad, una parte de la ciudad. Y miren. Oh, Ahí está Bolívar. está hermosa esa plaza. Qué bonita. Pero no hay Palomas. palomas y tampoco ardillas, lo que veo por el momento. Tal vez salen más tarde. Tal vez. Qué bonito porque mira, hay árboles normales y hay palmeras. Sí, hay diferentes tipos de árboles. Sí, esto no es algo que ves normalmente, que haya palmeras. Pues en las plazas Bolívar, perdón, sí, vimos que hay también un mixto, mira. Sí, sí, La en estatua Venezuela sí. El gobierno y el pueblo del estado de Lara en homenaje al libertador, el padre de la patria, Simón Bolívar. En el primer centenario. Ah, Bueno, ya no hay nada más que hacer aquí, creo. Vamos a terminar el video. gracias por verlo, chicos. Nos vemos en el siguiente. No es cierto. Ayer desde que llegamos vimos que decía, se alquilan teléfonos. Yo dije, bueno, tiene sentido porque imagínate, te quedas sin batería, pues lo alquilas para llamar, hacer una llamada, ¿no? Pero y luego ahorita vimos que decía, se alquilan pantalones. O Se sea, alquila todo. ¿cómo que se alquilan pantalones? No entiendo eso. Buenas. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. ¿Qué nos aconsejas para visitar en Barquisimeto? Es que estamos aquí desde ayer, no sabemos qué hacer. Ah, ok. Vengo, trabajo aquí y me regreso, pero así sitio, ¿Ah? no sé qué tanto. Porque aquí sí. A mí se me hace que no hay nada que hacer aquí. Mucho sí, no. ¿Tú no eres de acá, de Barquisimeto? No, conozco parte de Barquisimeto, pero no soy directamente aquí. Vivo a 35 minutos de aquí. Ah, ok. Ajá. Bueno, ya estamos aquí en las arepas. Se llaman las arepas de chugo. Chugo. Pero no está chugo. No está Ahorita va a chugo. venir para conocerlo en persona. Bienvenida, mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias. Mucho gusto. En persona. Don Chugo. Mucho gusto. Bienvenido siempre. Le digo a su mujer que los vimos en TikTok y dijimos, vamos a ver, a probar. Sí. Buenísimo. ¿Pero están de pasado o ya tienen rato por acá? No, apenas llegamos ayer y nos vamos mañana. A Barquisimeto. Solo de pasar. Sí. Sí, ¿Y al a país? Al país. Como ¿cuánto una te- semana y media. Una semana y media. Sí. Sí, estamos aquí. ¿Cómo me lo han tratado? Muy bien. Muy bien. Los venezolanos son muy cálidos, muy amables. ¿Y hace cuánto tiempo ustedes tienen aquí su negocio? Comenzamos en el 2012. 2012. Tuvimos un parón, por el situación COVID. país, por allá en el 2017, casi de 2 años. Uy, Después vino otro parón de la pandemia, de la pandemia, sí. que quisiéramos no nombrarla porque fue muy difícil para todos. Sí, Aquí en Venezuela fue muy duro la pandemia. para- Ajá, reiniciamos hace 3 años. ¿Y qué tal, cómo les va? Amén, gracias a Dios. Bien. Qué bueno. ¿Qué estás haciendo, la reina pepiada? La reina pepiada del momento, Ah, para que se mantenga fresca.
Y la del catira es catira. Wow. ¡Qué rico! Esa es la tuya. Sí. Ay, qué rico. Muchas gracias. Oy, oy, oy. Amor, se ve bien rico. Ay, el aguacate está tan bueno. También voy a probar las salsas. Salud. Salud. Tortuga manchada y seguro no. ¿Te gustó? Me encantó. Está También. delicioso. Hicimos la mejor elección al venir aquí. Pues sí, para probar las arepas aquí es el mejor lugar. ¿Cómo se llama esta? Pernil. No, ese es Pernil. pernil. Pues. Ah. Wow. Eso es un desayuno típico de aquí. Sí. Yo no desayunaría eso. No, ya Para sé mí que es no. como una comida. Pues, ¿qué hora es? No, todavía no son ni las Casi 12. las 11, yo creo, 11:30. ¿Qué tal estuvieron, mamá? Ahora, ¿cuándo se lo pidió? Muy rico, pero para mí es una comida. Perdón. Ya no voy a comer del día. Me llené. Estuvo súper bueno. Sí. ¿Con dos tienes? ¿Y tú? Oigan, yo quiero preguntarles, ¿cuántas arepas se comen normalmente ustedes? Porque yo con una ya. El dueño en Choroño nos dijo que a veces se comía 4. Hasta ya pagué. ¿Ya? Ah. Bueno. Ya lo sigo en Instagram. ¿Ah, sí? Super. Bueno, muchas gracias, señor, por las arepas y todo. Fue muy gracias rico. a ustedes, bueno. Gracias por tomar la decisión de venir para la ciudad y para este país. De verdad que los países crecen cuando con esta facilidad se le da a informar al mundo entero. Claro. Sí, es la vía más práctica que hay. Es lo que todos utilizan ahora. Y ya a la mano. No, y es que Claro, por claro. fuera la gente es como, no vayan a Venezuela y que Venezuela. Y le digo, vamos. Solo por eso vamos. Correcto. Para nosotros tener nuestra propia opinión y Opinión, poder claro. recomendarlo. Miren, nos hemos sentido súper seguros, la gente súper Entonces, amable. bueno, por allá iba. Los países crecen con el turismo. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, señor. Vale. Vaya con Dios. Chao, papá. Chao, niña. Mucho gusto. Suerte. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Mira, ahí está la esposa. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, mucho gusto. Bueno, amor, pagué de una manera muy rara, como que no tenían el punto aquí. Entonces la señora fue a hacer el súper y yo pagué el súper. ¿Ah, sí? Aquí hay un supermercado y sí, vamos a ver los precios. ¿Ah, sí? Sí, bueno, vámonos. ¿Y cuánto fue? Fue $17 para 3 arepas y 2 jugos. ¿Y lo pagaste exacto? Sí, pagué $17 y la señora pagó lo demás. Ah. Bueno, yo puedo pagar eso. Pues a lo mejor necesitaba hacer el súper y dijo de una vez. Sí, aquí. pues sí. Miren el precio del chompo, por ejemplo, $7 esta botella. A ver, vamos a ver como lo más útil. Lo que todos usamos. Mira el jabón, esto para mano, $2.73 el paquete. $3 con 3, $1 cada uno. Cepillos de dientes, Cepillos de dientes, 75 centavos. $1, está bien. Está bien. A ver las tuyas y para mujeres. Para las mujeres. Oh, mira, se llama Nosotras. Qué loco. Las toallas sanitarias, $1 Ah, con pero está 30 muy bien. centavos. Está bien. Sí, está muy bien. Mira el paquete de arroz por $1.96. Una botella de aceite, $3 con 40 centavos. Agua en botella, ¿cuánto cuesta? $3. 5 litros. 5 litros. Y el For Loco, como en México, mira, $7.28. Pero está bien Así está enorme. enorme, sí. En México no son tan grandes así. Se ve que en Venezuela venden las cosas muy grandes, así, en paquetes grandes. ¿Viste? ¿Te fijaste? Mal portada sangría. Yo siempre veo que en las playas llevan estos. Sí, ¿Estará llevan bueno? estos. Que cuesta $5.28. ¿Por 10 litros? Ah, no. Grado alcohólico 10. ¿Cuántos litros es eso? 1.76 Sí, litros. mira. Mm. ¿Y esto se toma aquí así en shot o cómo se toma esto? Mira, es sangría. Creo que se toma así, normal. En vaso.
Miren las carnes, 4,53, 3,93 el paquete, cerdo, chuleta. Ahí la carne, el pollo, mira, 2,32, $3. 2.76 la carne molida. Mira, aquí $5 a los 12. ¿Cómo se llama eso? Pechuga de pollo. No sé. 4,48 el kilo de guanábana. Ahí los aguacates, mira, 7,70 el kilo de aguacate. Está bien caro. Pudieron darse cuenta un poco de los precios aquí en Venezuela y ahorita el IUMI nos dijo que, según la ley, el salario mínimo aquí es menos de $4 al mes. ¿Tú crees que con $4 puedes comprar algo en el súper? Es realmente una locura. ¿Cómo va a ser eso legalmente? Pero Sí. nos dijo que obviamente las empresas no pagan eso, tampoco Sí. pagan un montón más, Ajá. pero no, Él nos dijo se me hace que irreal. sí, es irreal. Él nos dijo que era ingeniero y que trabajando de ingeniero la empresa le pagaba $280 al mes. Y así que decidió comprarse un carro y meterse a hacer rider en Yumi para ganar mucho más. Entonces, bueno, está raro. Y entonces pues la gente tiene varios trabajos para poder sobrevivir. Y los $4 estamos hablando de por mes. Yo le dije a Yoris, ¿por día o qué? Sí, Pero yo no, pensé es por día mes. al inicio y no, por mes. Es realmente una locura. Cuando fuimos a Choroni, los buses que hemos tomado, mínimo son $4. O sea, toda la gente que tiene que ir a trabajar, regresar y todo, claro que no vas a poder sobrevivir al mes con $4. No, pero sí, tampoco no pagan $4. No sé cuánto pagan bueno, cuánto gana un venezolano promedio. Venezolano, ustedes díganos. Pero sí, la vida es bastante costosa aquí en Venezuela. Pero se ve que es mejor tener un negocio a que trabajar por una empresa Sí, claro. que te va a pagar ante la ley eso. No, mejor abres tu negocio, por eso vemos muchos negocios afuera Ujú. que están tratando de salir adelante. Buenas. Papelón, dime. ¿Tienes todavía papelón? Sí, todavía me queda. ¿Puedes dar dos, por favor? ¿Tú quieres uno? Sí, Nos dijeron mucho en los comentarios de probar eso. papelón con limón. A ver, gracias. Por 20 bolívares el vaso. ¡Qué rico! Sí, sabe a como un té frío, Sí, pero con limón. Me gustó. está refrescante. Perfecto por lo que necesitábamos. Entonces eso, una bebida típica de aquí, mi amor. Así es. Oigan, y ya se nos está acabando Salud. el dinero por acá. Tenemos problemas de dinero aquí, problemas económicos en Venezuela. Y lo peor es que no sabemos dónde sacar dólares porque en los cajeros no aceptan la tarjeta de nosotros. No sabemos cómo vamos a seguir viajando por aquí, por Venezuela, porque el dinero en efectivo aquí es un problema muy grande en el país. Sí, No hay dinero en veces- efectivo y Aparte hay algunas veces donde dicen sí hay punto, pero no sirve el punto para nuestra tarjeta. Entonces tenemos que dar efectivo y efectivo. Y para los tours y todo eso, efectivo. Entonces está yendo el efectivo. sí. También para los que quieren visitar Venezuela, entonces traigan mucho efectivo, muchos dólares en efectivo, porque si no, pues miren como nosotros Se les va a acabar la va fiesta. a acabar la fiesta rápido. Y eso que nosotros sí nos trajimos efectivo, pero no es barato. No suficiente, pero no es suficiente efectivo. Así que bueno, esperamos en los días que vienen poder Encontrar encontrar una manera así de tener con nosotros dinero en efectivo. Ya llegamos al monumento más famoso de Venezuela, la flor de Venezuela, aquí en Barquisimeto. Es una flor que tiene una forma de orquídea, mi amor, que es la flor que representa. la flor sí, nacional del país. Pero aquí creo que no está abierta en este momento, porque normalmente vi un video que estaba abierto, los petales estaban abiertos. No sé por qué no está abierto, Tal vez lo abren a cierta hora, ¿no? tal vez. Pero bueno, aquí es la flor. Es como la Torre Eiffel de Venezuela. ¿Así? Sí, creo que sí.
monumento nacional. Lo hicieron en 2008, creo, en el año 2008. Lo que leí en internet, corrígenme si me equivoco, pero aquí está la flor. No sé si se puede entrar, vamos a ver, averiguarlo. Normalmente se abre así. ¿Viste, amor? Así y tiene una forma de orquídea. Pero ahí está cerrado. Oh, mira, así se ve abierta. Así, mira, ¿viste? Eso es la flor abierta. No, es el del creador de la flor. Diseñada para él. Cuando haya sol se abre, al llegar la noche se cierra. Pues ahorita hay sol y está cerrado. Pero ese no lo vimos. No, sí, lo vimos llegando en el bus. ¿Ah, sí? Ah, yo no lo De vi. lejos, pero hoy no lo vamos a ver porque está lejos, creo. Uy. Pero están muy enormes para estar en un Mira acuario ese. tan pequeño. Está gigante. Está bien pequeño el acuario. Mira esos. Sí. Para él bonitos. está muy grande. Sí, no, está muy pequeño. Digo, sí, o sea, él está muy grande. Wow. Frutas, se llama frutas. Fruto vivas. Vivas, fruto vivo. Dice que su mamá lo ponía a hacer el casitas de barro ¿Sí? y que le gustó y después, pues ya, Fue arquitecto. fue arquitecto. Mira, hay un mapa en esto. Estamos aquí. Y después Wow. vamos, mira, te voy a enseñar. Estábamos allá nosotros en Tucacas. Ajá. Ya estamos en Barquisimeto. Y hoy, mañana nos vamos a ir a Barinas, aquí, que es en el estado de Barinas, para ir a ver los llanos. Y los llanos son los de acá. No, los llanos está aquí. Toda esa parte, mira. Eso es los Andes, la cordillera de los Ah, Andes. sí, ya vi. Y después vamos a ir a Mérida nosotros. En los comentarios dicen que nos vamos a enamorar de Mérida. Sí, todos dicen eso. Esperamos que esté súper chido. Sí. Tienen tortuguitas aquí. Hola, tortuguita. No sé qué. ¿Están vivos o qué? Pues sí, Sí. Muévense. mueve su cabeza. Así mueve, así mira, ya mueve la cabeza. Mm. Miren, una serpiente aquí. Mira, amor, allá. ¿Es un boa tal vez? No sé si es un boa porque está pequeño. Está dormida. Sí, está dormido. Wow, entonces aquí te enseñan, viste, la naturaleza de Venezuela. Sí. Todos los Tipos de animales que sí. tiene este país. Bueno, no todos, pero muchos. Oh, mira, allá hay otros. Dice que de los 193 países que conforman la ONU, Venezuela está en el lugar número 7 con mayor biodiversidad. Wow. Es un caimán pequeño. ¿Por qué hay uno? Pobrecito. Está dormido. ¿Por qué lo tienen aquí? Ah, hay otro, mira, hay otro más pequeño. Hola. Qué bonito, mira. Está bien bonito eso. Me va a arrancar el dedo. No, eso no daña al humano los caimanes. Ahora sí estamos en la cima de la estructura y tiene más sentido el cómo se abren las de estas, así Mira. hacia arriba. Es un robot. Así se abren así. Yo pensé que de acá se abrían así. Pero no. Entonces las petalias, Los pétalos. los pétalos es como el techo. Cuando no hay sol normalmente y cuando hay sol se abren, pero mira, hoy hay sol, no se abrieron. Vamos a preguntar por qué. A lo mejor porque el sol pica mucho y... No, tal vez hay un problema. Le preguntamos al amigo aquí. Hola. ¿Sabes por qué no está abierto? Mira, normalmente se debería abrir en la tarde, Ajá. pero es un sistema que controla manualmente allá con esos botones. Entonces, es a gusto de quien lo está controlando de guardia. Ah, ok. Y no sé- Normalmente ahorita lo abren sobre todo en las noches, Ah, para ok. darle más, Allá cuando no hay tanto sol. que no debe de ser porque Supone que Ah, ok, bueno. Gracias. Gracias. seguro en la noche sí lo hacen. Ah, ok. Ah, bueno, gracias. Bueno, A ver entonces si tenía razón yo. sí, Es porque lo hace abren por mucho las sol, noches. para que se vea bonito en las noches. Ujú, porque también vi que se ilumina también en la noche. ¡Wow! ¿Qué es eso de allá? Debe ser un estadio de béisbol, ¿no? No sé. Ah, o tal vez es... No sé, no. ¿Así no es un circo? No, ¿No? no creo.
Bueno, no sé. Es una ciudad, vimos que no es tan turístico, yo creo, pero dicen que es el punto turístico de Venezuela porque de aquí, es que lo que leímos ahorita, puedes ir en muchas partes de Venezuela fácilmente. Que están como una hora y media, por eso dicen que es centro turístico, pero en la ciudad no hay mucho que hacer. Pero sí, puedes ir a los llanos fácilmente, puedes ir a Mérida, a la montaña fácilmente, puedes ir a la playa Morroco y Tucacas fácilmente, que todo está cerquita. Así que sí, es un buen punto, viéndolo así, un buen punto turístico. ¿Un buen qué? Un buen punto turístico. Así. Dije. Puento, no, un buen punto turístico, perdón. Bueno, llegamos a la avenida 20 aquí. Aquí hay algo que nos llamó la atención, que en Barquisimeto se llaman calles 20, calles 30, calles 12, o calles o carreteras por números, aunque no es por nombres. Y estamos en la búsqueda para comer o tomar, o no sé cómo se dice, una chicha, lo que vimos, que nos llamó la atención, parece bien rico. Queremos probarlo. Y eso creo que es la avenida más comerciante de la ciudad. Hay muchos negocios de todo, en ropa, etc. Chicha más. Angélica tiene su chicha. Nos dijo que es arroz con leche condensada, dulce de leche y varias cosas. Pruébalo. Está bueno. De algo que ya he probado. También. Está bueno, pero la verdad no tanto. A mí sí me gustó. Me encanta lo dulce. Yo creo que no te gustó tanto porque está muy dulce, ¿no? Sabe a maicena. Me gusta más la coca. La vaina. Hay un ¿Desfile? desfile, sí. Mira, son los policías. Ay, me cae bien Religioso. gordo ese sonido de moto. Sí. Aquí en la Plaza Bolívar. Son los policías los que están cargando, ¿ya viste? Tal vez tiene algo que ver con la pastora de Barquisimeto o algo así. La gran pastora o algo así. Creo que es algo típico de la cultura aquí. Hay alguna pastora en Barquisimeto, creo. También el monumento que está fuera de la ciudad. Es eso, sí. representa la pastora de aquí. Nos acaba de pasar algo bien loco. Pinches policías corruptos. Ahorita les platicamos una vez que llegamos a Barinas. Tenemos nuestro segundo bus. Casi vamos a la cárcel. Casi. Bueno amigos, fue una verdadera locura lo que nos pasó aquí en Venezuela. Miren, estamos en el terminal de Barinas esperando nuestro bus a Mérida porque finalmente no vamos a conocer los llanos de Venezuela. La policía se robó nuestro dinero. Exactamente, casi nos meten a la cárcel. Creo que es el momento del video que todos se esperaban. Bueno, les vamos a contar. Toman asiento, un cafecito, etc. Agarren sus palomitas. Pero miren, amor, yo siento que es algo de lo que están acostumbrados porque así es la policía aquí en este país. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno. Estábamos agarrando un bus desde Barquisimeto para llegar a Barinas, para conocer los llanos, etc. Y nos paró el bus, la policía. Hubo ¿cómo se dice? Un chequeo. Le pidieron total. las cédulas a todos y nosotros nuestro pasaporte y lo dimos. Y después nos dijeron, bueno, los extranjeros se bajan, nos bajamos, fuimos con ellos. ¿Y por qué estábamos extranjeros? Nos dijeron que estamos sospechosos de ser criminales, espías, etc. Nos hicieron abrir nuestra mochila, checaron todas nuestras cosas, todos nuestros bolsillos, nos sacaron Todo. toda la ropa. Y teníamos entonces el dron en una de las mochilas, nuestro dron. Nos dijeron que era prohibido, etcétera. Nos sacaron leyes que no sé ni si existen. Que si somos terroristas, Sí, que nos porque dijeron eso. atacaron al
al presidente presidente Maduro. con eso, con un dron y no sé qué, y entonces pues nos dijeron eso, van a ir a la cárcel, los vamos a detener. Que van a ir a un juzgado y que mientras vamos a esperar en la cárcel. Ujú. Y bueno, entonces yo pensé la verdad que nos iban a meter a la cárcel. La verdad, yo dije, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Aquí nadie va a hacer nada para nosotros. Y entonces nos tenían separados a Lloris y a mí. Sí. O sea, después ya que nos checaron las cosas, se llevaron a Lloris lejos de mí. A mí me dijeron que desde acá y luego vinieron por mí y nos hablaban por separado. Nos hicieron muchas, ¿cómo se llama? Preguntas, nos dieron mucho miedo. No, a mí, pues personalmente me llevaron a lo que llaman el calabozo. No sé qué, pues era una cárcel donde tenían gente para decirme, te vamos a meter aquí, ni nada. Y yo dije, bueno, no sabía que necesitaba una licencia o algo así para el dron, porque cuando llegamos en Caracas nos dijeron que no se necesitaba nada. Nosotros Aparte, entramos y ya. El dron que tenemos nosotros es chiquito, de 249 gramos. Normalmente si son arriba de 250 gramos es donde necesitas el permiso, pero resulta que en Venezuela no. En Venezuela todos los que manejan dron necesitan permiso y no lo sabíamos. Entonces por eso querían meternos a la cárcel y luego me dijeron a mí personalmente de que no, pues tú eres de México y no sé cómo se manejan las leyes allá, pero podemos llegar a un acuerdo y que no sé qué. Exactamente, Y entonces... quieren dinero. La ¿Cuánto corrupción a su máximo. Entonces pues ya le estaba diciendo cuánto quieren, no sé qué, no, es que nosotros no les podemos decir y que no sé qué, es un acuerdo que tenemos que llegar y yo de que ya güey, o sea, soy mexicana, ya sé de esto, dime cuánto vas a Y querer. ellos sabían todo lo que teníamos en efectivo. Al final pues pudimos sacar, no les dijimos en Barquisimeto, perdón, pudimos sacar dinero al final en una oficina que nos cobraban 10%, yo saqué $300. Y mal momento para haber tenido sí, efectivo en nuestra cartera. Teníamos en total casi que $500 en efectivo. Y vieron eso porque nos sacaron todos y ya. Cuando les decimos que nos sacaron todo. A Lloris hasta lo agarraron así viéndole. A mí no, ¿verdad? Pero me hubiera guardado el dinero yo, ¿sabes? Sí. Y nos checaron todo, mi bolsa la abrieron toda, su bolsa, las que tenemos aquí, las cangureras, nos las abrieron todas, mi carterita chiquita, todas mis tarjetas las checaron. Miren, o sea, yo tengo esta cangurera y después abajo tengo esta donde pongo el dinero y los pasaportes para que nadie me roba. Finalmente nadie me robó aquí en Venezuela, los únicos que nos robaron fueron las policías. Tuvimos que pagar esa multa, pero que fue Y es que se contradecían porque le decíamos, a ver, pues ¿cuánto quieres? No, es que nosotros no les estamos pidiendo dinero. Y luego le decían a Lloris, ¿cuándo yo te pedí dinero? ¿Cuándo no sé qué? Y yo de que nos estás diciendo que lleguemos a tu supuesto acuerdo y tu acuerdo es la corrupción. Estamos de acuerdo en eso, pero ellos no querían que se viera así. Y decían, les estamos ayudando y que no sé qué, ¿ayudando de qué? Nos estás quitando el dinero. Y en un momento yo le dije a Lloris, vámonos al juzgado que ellos dicen, vamos a que nos metan a la cárcel, ándale. Y ellos, no, pero es que te va a salir más caro el abogado, te va a salir más caro quedarte aquí, que la comida y que la cárcel y que no sé qué. La verdad, si estuviéramos en otros países que Venezuela, hubiera llamado la embajada de Francia, etcétera, pero aquí pues la verdad me dieron miedo. Yo dije, bueno, imagínate, terminamos presos. Y yo les pregunté, bueno, ¿y cuántos años me vas a dejar presa? Y dijeron 4 o 5 años. Y ahí fue donde yo dije, ala, no sé si es verdad. No, claro que nos mintieron, pero ya. Y al final pues nos pidieron $300. Dijimos que no y bajaron a 150 y yo dije no. Yo les decía, te doy $20 si quieres. Y después pues ya llegamos a un acuerdo de $100 para que nos dejen ir con el dron. Y esos $100 era normalmente para un tour aquí en los llanos de Barinas para descubrir los llanos venezolanos, pero finalmente no vamos a poder descubrirlos. Y ya no nos queda tanto dinero. Así que ya vamos directamente a Mérida, agarramos el bus ahora mismo, hoy. Ya. Llegamos a la terminal y dijimos, ¿sabes qué? Vámonos. Sí. O sea, me quitaron las ganas de ver eso. y no estamos enojados con Venezuela. Con Venezuela no, porque el país son los ciudadanos, es el pueblo, son ustedes los que nos comentan, los que nos dicen y eso los amamos. Los amamos mucho. Pero la policía de aquí, la verdad que lo siento mucho por ustedes que viven aquí y se tienen que, ¿cómo se dice? Y proteger. Tienen que estar aguantando y soportando ese tipo de gente y tener que soportar la corrupción y tener que... Es que me quema el culo, güey, el piso.
Sí, soportar la corrupción. Y estar o sea, que casi no tienes tanto para dar y te lo quitan, te arrebatan lo que ganas con tu esfuerzo, con tu trabajo y te lo quitan así nada más porque sí. La verdad Es indignante. y pues ya, fuerza a todos los venezolanos y esperamos que, bueno, eso claro que no nos va a dar una imagen negativa del país y tampoco del pueblo, pero tenía mucha razón la gente que decía que hay que tener mucho cuidado con la policía porque son ellos los más peligrosos y sí, la verdad es que Es verdad. no tenemos otra que decir. Ya nos vamos a Mérida. Hasta luego amigos. Nos vemos por un próximo video en Mérida. Bye bye.